estamos esperando cómo se continúa comportando la economía. La verdad que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy precisamente tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos que están ayudando. No tengo exactamente la hora, va a estar con ellos el secretario de Hacienda. Sigue llegando inversión extranjera como nunca. Creo que hoy el INEGI da a conocer datos sobre inversión extranjera, a ver si los encuentran. Y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año. Va a ser de las economías que, a pesar de la crisis, va a crecer nuestra economía. Entonces, ahí vamos avanzando. Bien, aquí. Bueno, la reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general. Interviene Hacienda en sus dos funciones: cómo vamos en ingresos, cuál es la proyección que se tiene para terminar el año. Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno, hoy en la mañana, pues son de los datos que veo diario, el ingreso, y estamos como 2 puntos arriba en términos reales con relación al año pasado, en recaudación. A ver si tienes también el dato, el de ayer. Pero también estamos haciendo ahorros, que no haya despilfarro, derroche, que también ya conociendo cómo estamos, les decía yo que Hacienda va a informar sobre ingresos, sobre esto y sobre otras fuentes de financiamiento, y luego vemos egresos. ¿Cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo? Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio. Esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero, y lo que es sagrado pues es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos también ya a empezar a proyectar el presupuesto, que por ley tenemos que enviar en estos días ya un anteproyecto al Congreso. Pero esto es, miren, ¿esto de qué año es? El 16. Esto es lo que costaba, es anual. Felipe Calderón, 54.262.000 pesos. Vicente Fox, 48 millones. Zedillo, 37. Salinas, 42. Echeverría, 44. Las viudas de los expresidentes. Y bueno, pero hay uno que es comparativo con los de otros países. El presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares. Pesos, sí, en pesos. 7.224.000. Este es sueldos, sí, porque hay otro que es pensiones, que también lo vayan buscando, pero este también es interesante. Luego Canadá, 6 millones, Alemania 4, y le sigue México, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia. Así estaba, 2016, los sueldos en conjunto, bruto. Pero miren los ministros de justicia, del Poder Judicial. Estados Unidos, 4.708.000, un ministro. Canadá, 2.433.000. Alemania, 3.669.000. México, 6.766.000, primer lugar. Luego Sudáfrica, Suecia no hay dato, Reino Unido, 6 millones, Chile 1.715.000, Brasil 2.390.000, Italia 1.120.000.
Secretarios de Estado, Estados Unidos, 4.292.000, esto es anual. Canadá, 857.000, Alemania, 3.731.000, México, 3.672.000, Sudáfrica, 3.148.000. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores. Porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo. A mí me costaba un poco explicar en Europa a personas de izquierda cuando les hablaba yo de austeridad, porque no querían escuchar esa palabra. Porque en efecto, en el modelo neoliberal, austeridad es despedir trabajadores, reducir sueldos, mantener privilegios arriba y despedir trabajadores. Lo que hicieron durante mucho tiempo en Pemex, por ejemplo, que creció y creció el número de trabajadores de confianza que cobraban muchísimo y el discurso era de que costaba mucho la nómina de Pemex, porque había muchos trabajadores y por eso despidos masivos de trabajadores. Pero arriba seguían creciendo y eran menos que los de base o los sindicalizados, pero proporcionalmente recibían más. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro. Aquí es de arriba a abajo. Sí hay siempre márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y el ejemplo lo da Presidencia, porque también recuerdo que el último año del presidente Peña, 2018, Presidencia ejerció 3.600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones. Y no ha pasado nada, o sea, no se ha debilitado el gobierno, hemos seguido trabajando sin problema. Entonces, en todos lados hay forma de hacer esfuerzos para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción. Es que siempre lo he dicho y me voy a seguir repitiendo, la corrupción no es una pandemia, es una peste. La corrupción es el principal problema de México que impedía avanzar. Un país extraordinario, con muchísimas riquezas naturales, con un pueblo bueno, trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno y en el poder. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción. Que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Dónde hay despilfarros? Es que constantemente evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, queremos que el gobierno sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo. Que no estemos, como siempre lo he dicho, ensimismados, pensando de que el gobierno es lo más importante. No, lo más importante es el pueblo. Es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿Y qué sucedía? Pues todo lo que ingresaba, a veces, hasta con aumentos de impuestos, con endeudamiento. Porque imagínense lo que costaba mantener el tren de vida de los altos funcionarios públicos y lo que se robaban. Hay que saber escuchar al pueblo. Y eso lo tienen que tomar en cuenta los políticos, sobre todo los que buscan la transformación. No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Entonces, ¿cómo se va creando la conciencia democrática? Pues ejerciendo nuestros derechos, no permitiendo
que nadie nos manipule, sea quien sea, presidente municipal, gobernador, secretario, diputado, senador, líder sindical, cacique. No, que cada quien decida, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Y eso ya existe. Ayer antier hablaba yo que eso es lo más importante de México, son de los cambios más importantes, pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, de esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida libremente, que no hay injerencia de nadie y también que no se simule, porque si la gente no acepta a alguien o no vota por uno, no por eso ya no hubo democracia, porque yo no salí. No, respetar a la gente, respetar al pueblo. Y esto aplica para todos los partidos. Ojalá y todos los partidos consultaran. Son modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal, pero que están en franca decadencia. El modelo neoliberal está en crisis en el mundo. Pues basta ver cómo estamos a nivel mundial. Sí, afectó la pandemia, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora, con la guerra en Ucrania, lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Entonces, sí es una crisis de la política económica mundial, pero no quieren revisarla, se aferran a lo mismo. Por ejemplo, cuando la pandemia, la receta de los organismos financieros para enfrentar la crisis era la misma que se aplicó desde los años 80, endeudar al país. Yo les platiqué de cómo un mandatario europeo, después de llegar del Banco de Europa, de obtener un crédito de miles de millones de euros, entra a su oficina, como algo espontáneo, lo están esperando sus funcionarios y le aplauden, porque había endeudado a su país. Y todos hicieron lo mismo. Aquí vinieron a pedirnos que nos endeudáramos. Dijimos, no. ¿Por qué tenemos estabilidad financiera? ¿Por qué tenemos menos inflación? ¿Por qué tenemos un peso fuerte? Porque hay una disciplina fiscal. Eso lo saben perfectamente los financieros en todos lados. Entonces, ya esas fórmulas de endeudar, de estar pensando que la inflación, por ejemplo, solo se resuelve parando la economía. Si se dan cuenta, en todos lados es la misma receta. Para los conservadores que hacen periodismo muy ramplón y vulgar, lo que quisieran, hasta Calderón sacó un Face queriéndose montar, ¿no?, en esta circunstancia, diciendo sería gravísimo para México una ruptura del tratado. Entonces, lo que me está preguntando, si yo le contesto, va a decir, va a haber ruptura del tratado. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México. No le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo. Ya son otros tiempos. No, porque entonces el proceso va a sacar, ¿no?, mañana. Los someteremos, AMLO. No, no es eso. Entonces, tengo que cuidar mi lenguaje, disculpen, porque son asuntos muy delicados. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos y actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas. Son muy elementales. Bueno, aún con eso, nosotros tenemos ventajas, cuando menos tres. Uno, que tenemos una cercanía con el mercado más importante del mundo y que el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá nos permite que haya inversiones y que haya empleo. Ese es un factor. México está ahora considerado como uno de los países con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión extranjera, lo que llega de inversión foránea. Y por eso quería yo que lo de las exportaciones, ¿lo tienen? Fíjense lo que está pasando. Ese es un elemento a favor que se tiene. En junio de 2022, con cifras originales, las importaciones superaron a las exportaciones en 3.957 millones de pesos. Las dos. Las importaciones 31.7, las exportaciones 20.2. En los dos casos crecieron. Pero ese es un factor. Pero hay dos que son más importantes, donde tenemos más ventaja. Uno es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso es importantísimo. Porque aunque haya una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción, podemos enfrentarla. Imagínense que con la pandemia no hubiésemos comprado la vacuna para todos y vacunar a pobres y a ricos. Entonces, esa es una ventaja. Y la otra tiene que ver con la justicia, con darle más al que tiene menos.
Esto antes se llamaba distribución de la riqueza y luego lo suavizaron llamándole distribución del ingreso, pero es justicia. Entonces, no se trata solo de medir crecimiento. Puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia.